Antes de la nota, yo creo que lo ha escuchado muchísima gente, la mayoría, pero viene al caso después de lo que vamos a seguir hablando con el entrevistado. Repasamos esto, dijo en el Foro Económico de Davos Javier Milei esta semana. Dale. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Y los datos. Bueno, los datos. Los datos hablan que en Argentina la ley de femicidios, ¿sí? Fue sancionada en el 2012. ¿Sí? Si mal no recuerdo, en 2024 se registraron en Argentina 267 crímenes de femicidios, básicamente. Esto es un asesinato cada 33 horas. Probablemente podamos tener algún punto de encuentro, probablemente no. En definitiva, a mí, o lo que nos interesaba charlar con el abogado penalista Néstor Oroño, es una cuestión, si se quiere, más bien técnica, por eso lo llamamos. Néstor, bienvenido a Aire de Santa Fe, el equipo de Algo que Decir, te saludamos, está Juan Manuel Fernández, Agustín Antequera, Facu González y José Graels, que te saluda, somos un montón. Buen domingo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día a todo el equipo, buen día a toda la audiencia. Bueno, Néstor es abogado penalista y además docente. Justamente por eso en su calidad de como tal, me parece que va a servir escucharte, Néstor, para tratar de entender esto, digamos. A mí la duda que me generó en un principio es, ¿qué implicaría derogar esta ley? Lo pienso en voz alta y vos me corregís. ¿Esto implica que alguien condenado por femicidio pueda pedir que se revea su condena? Derogar la figura del femicidio, que como bien remarcaban fue introducida en el año 2012 en nuestro Código Penal por ley 26.791 como una de las modalidades agravadas del homicidio, implicaría, si esto ocurriera, que los condenados por este delito podrían pedir la revisión de su pena y la adecuación de la pena a otra figura del homicidio, sea homicidio simple o homicidio agravado también en los términos del artículo 80, si esto ocurriera. Sí. Y yo escuchaba atentamente las declaraciones del presidente Milei y también de su ministro Cunio Libarona. De Milei no me llama la atención por cuestiones que ya ustedes en alguna medida dijeron, sí, de parte del doctor Cunio Libarona, un abogado de mucha experiencia, con muchos años en el ejercicio de la profesión, que me parece ha asesorado mal al presidente, y esta cuestión, además de innecesaria, me parece plantear esto, me parece totalmente innecesaria, es que parte adolece de un vicio inicial como es una errónea concepción del principio de igualdad. El principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, como todos los principios y derechos reconocidos, todos, absolutamente todos, no es absoluto. No hay en nuestro ordenamiento jurídico derechos absolutos. Hay derechos que verdaderamente son más importantes que otros. Sin duda el derecho a la vida, a la libertad, lo encontramos arriba de lo que es el ranking, de lo que es el listado de los derechos que la Constitución consagra. La igualdad no es absoluta. Yo siempre en la primera clase le pregunto a mis alumnos, ¿la igualdad es absoluta? Y normalmente en un altísimo porcentaje me dicen sí. No, le digo, no es absoluta. La igualdad es
del artículo 16 es relativa. Si la igualdad absoluta podría consagrar la más tremenda de las injusticias. Pensemos este ejemplo, perdón, no sé si tenemos tiempo, Sí. por ahí me extiendo un poquito. Si se sancionara una ley que dijera, todo habitante de la República Argentina va a pagar como impuesto la suma de 10 millones de pesos anuales, se estaría consagrando una igualdad absoluta, totalmente absoluta, pero a su vez una injusticia tremenda. Un jubilado con la categoría mínima gana 4 millones al año. Quizás un empresario como el dueño del Mercado Libre gana miles de millones de pesos al año y pagar 10 millones sería algo irrisorio, algo ridículo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado el artículo 16 conforme al artículo 28 de la Constitución, que dice que todos los derechos reconocidos están sujetos a reglamentación, como igualdad de los iguales, es decir, igualdad de tratamiento para quienes se encuentren en igualdad o similitud de condiciones. Es decir, yo no puedo creer que una persona con la formación jurídica como Cunio Libarona salga a decir que este tratamiento diferencial a una categoría de personas, las mujeres, viola el principio de igualdad. En nuestra legislación se reconocen muchísimas categorías de personas en la legislación civil, penal, que se discrimina. La discriminación no es siempre negativa, a veces se discrimina positivamente. Por ejemplo, cuando se sanciona una ley que dice vamos a otorgar subsidio a las personas con capacidades diferentes para que adquieran un automóvil importado, se está discriminando, pero positivamente. O por edades Cuando también. se le da mayor, exactamente, a eso iba, mayor tutela jurídica a los menores conforme al interés superior del niño, se lo está discriminando, pero positivamente. Y en este caso, y sin ir todavía al tema de los femicidios, Sí. en el mismo artículo 80, si tomamos el inciso 1, se sanciona con prisión o reclusión perpetua al que matara a su ascendiente o descendiente. Se está discriminando positivamente, dándole una mayor tutela jurídica a quienes guardan cierta relación parental. Entonces es una barbaridad pensar que el principio de igualdad tiene que ser concebido como de manera absoluta, como parece ser el discurso del presidente y, peor aún, del ministro de Justicia. Pero Entonces yo creo que esto es totalmente parte de bases totalmente falaces y es algo totalmente innecesario, porque los números ustedes lo manejan, ¿verdad? Que lamentablemente hay una secuela de casos de este tipo. La Corte Suprema de la Nación lleva estadística del año 2014 y Ahora, todos los Néstor, años superando sí, claro. 200 Sí. casos. Es un número que se sostiene la cantidad de Exactamente, asesinatos, de femicidios. arriba de los Claro. 250 Ahora, casos, explícame fácil por qué es distinto el homicidio de un hombre hacia una mujer que viceversa. Explícamelo fácil. Porque se trata de corregir una cuestión cultural. Lamentablemente, esto no voy a decir nada nuevo, lamentablemente venimos de muchos siglos de una cultura patriarcal que hemos tomado conciencia y se pretende corregir. Aquí también creo que lo que hay que tomar conciencia es que las leyes muchas veces, más allá de la utilidad concreta en un determinado momento histórico, tienen una función que es generar conciencia. Los que tenemos cierta edad, por ejemplo, yo tengo más de 60 años, cuando iba a la escuela los profesores fumaban, iba a una administración, a un despacho público, fumaban los jueces, secretarios, fumaban en las audiencias. Muy bien, se empezó a tomar conciencia primero con la publicidad. A los que les gusta el automovilismo, si miran los autos de hace 40 años atrás de competición, estaban patrocinados fundamentalmente por tabacaleras. Se empezó a tomar conciencia, se empezó a limitar la publicidad, se empezaron a tomar medidas en el ámbito legal y esas leyes cambiaron pautas culturales. El cigarrillo, ustedes lo verán en las películas de antes, era un elemento casi de seducción. Los antiguos galanes o las actrices con el cigarrillo como un elemento de seducción. Las leyes, aquí en Santa Fe, la ley de prohibición de fumar en ciertos espacios públicos verdaderamente cambió hábitos. Y a lo que apunto con esto es que las leyes, además de pretender operar sobre realidades concretas
sobre casos concretos, también muchas veces tienen una función que es cambiar pautas culturales. Y creo que al consagrar la figura del femicidio, hay una pretensión de ese tipo, dentro de un esquema mucho más amplio que tiene que ver con factores educativos y de otra índole, y generar algo, una conciencia, algo tan sencillo, que todas las personas verdaderamente tenemos los mismos derechos y tenemos que ser tratados de la misma manera, o tratar a los demás de la misma manera que pretendemos nos traten a nosotros. Néstor, también una aclaración que es importante, vos corregime si me equivoco, es que cuando nosotros hablamos de femicidio no estamos hablando de todo asesinato que comete un hombre por sobre una mujer, sino que, lo dice la ley, hay un artículo que menciona esto de y si se mediara violencia de género, no todo caso lo es, y justamente esto sucede de esta manera porque lo que trata de reivindicar la figura del femicidio es la asimetría de poder que normalmente hubo en este país, esta sociedad patriarcal como vos lo nombrás, y es tratar de concederle a la mujer un poder que durante años se le quitó. Sí, exactamente. No solo en nuestro país, sino lamentablemente en todo el mundo. Yo hace poco estaba paseando en España una noche y me llamó la atención unas manifestaciones por la zona de Cibeles, ahora en fines de noviembre, y era justamente protestando contra el alto número de femicidios que hay en países como España, que están a la vanguardia cultural, legislativa, lamentablemente. Y como bien remarcabas, cambiar esas, o tratar de incidir, de minorizar los efectos de esa cultura que llamamos machista, misógina. Inclusive, como bien remarcaban, el homicidio se caracteriza justamente por la violencia de género que está definida por otra ley, la ley 26.485, que es de protección integral para prevenir la violencia contra las mujeres, y se define justamente como una cuestión de una relación desigual de poder que afecta a la vida, libertad, integridad física, etcétera, de la mujer. Y eso es lo que, a eso apuntaba cuando decía que la ley tiene una función cultural, si se quiere, la pretensión de cambiar ciertas pautas culturales, porque quizás muchos de estos hechos, que fueron, en definitiva, subsumidos bajo la figura de homicidio, son homicidios calificados de otra manera, por ensañamiento, alevosía, por odio, pero el plus, o lo que se persigue con la acuñación de la figura de femicidio, es prevenir este tipo de conducta y, entiendo, generar conciencia. Por lo tanto, creo que no tiene sentido verdaderamente, yo no entiendo al presidente. O sea, para que nosotros lo podamos entender, lo que nos querés decir es que entonces la figura del femicidio en nuestro país, también en otros, existe justamente para tratar de prevenirlos, porque claro, al tener una pena mayor genera, bueno, un poco de concientización y un poco de miedo a la hora de cometer el acto. Por supuesto, si no es la única figura que tiene la pena de prisión o reclusión perpetua. Hay 11 tipos de homicidios consagrados en el artículo 80 que tienen la misma pena. Entre otras, más allá de la reprochabilidad intrínseca que merece un hecho cometido con violencia de género, también entiendo desde mi punto de vista que en lo que es un emprendimiento, llamémoslo una cruzada cultural, cambiar ciertas pautas culturales que tienen que ver con esa cultura machista, misógina, patriarcal. Sí, doctor, ¿ve viable que ese debate aparezca? Porque para modificar la ley, ¿qué tiene que pasar? Primero, la ley penal solamente puede ser modificada por otra ley, sancionada por lo tanto por el Congreso, ni siquiera por un decreto de necesidad y urgencia. Si bien el presidente, a partir del Poder Ejecutivo, a partir de la reforma constitucional de 1994, tiene la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia, que son en esencia leyes, sí, que luego son sometidas al referéndum del Congreso, no lo puede hacer en materia tributaria, régimen electoral de partidos políticos ni en materia penal. Por lo tanto, invariablemente esto debe pasar por el Congreso. Si uno mira los números, yo no creo que en el Congreso haya consenso para acompañar un proyecto de este tipo, así que por eso digo, no le veo el sentido verdaderamente a esto, y partiendo de una premisa totalmente falsa. La igualdad, les reitero, en esto quiero ser claro, terminante, no
es absoluta. Ningún derecho es absoluto. Ningún derecho, y esto también creo que tenemos que ser muy claros, ni la vida es el derecho más importante, pero no es absoluto, porque vamos, un ejemplo clarito, se reconoce el derecho al aborto, por lo tanto, la vida cede ante determinadas situaciones jurídicas. La libertad es un derecho importantísimo, pero no es absoluto. Es decir, Porque te todo lleva la derecho, discusión lo dice la propia- claro, el tema es que Milei, el argumento que muchas veces utiliza es, pero la igualdad es que todos seamos iguales, digamos, que no haya diferencia entre las mujeres, entre los varones, si un alumno me entre el dice género eso, que lo tengas aplazo. ganas. Claro. ¿Cómo, Si Néstor? un alumno me dice en el examen, me dice, la igualdad es absoluta, lo aplazo después de haber cursado un año. La primera pregunta, mire. Y otra cuestión, una de las primeras cuestiones que le enseño a los alumnos, no hay derechos absolutos, así de simple, no lo hay, esto lo debemos saber. Todos los derechos están sujetos a limitaciones, todos, absolutamente todos. Doctor, le quiero hacer una pregunta. La otra cuestión, sí. perdón, la otra cuestión que desconoce, esto Milei no lo tiene que conocer, pero sí lo tiene que conocer su ministro, es que en el derecho penal la entidad del castigo está dada por la mayor o menor reprochabilidad. Un dato cultural en el que la mayoría de los ciudadanos coincidimos que es sumamente reprochable el homicidio de una mujer, de un niño. Por lo tanto, esto lo tiene que saber. No se castiga por el resultado solamente, sino por la mayor o menor reprochabilidad de esto. Y esto hay consenso social. Por lo tanto, introducir esto como una cuestión de discusión social también es un retroceso innecesario, totalmente extemporáneo. No le veo verdaderamente el sentido. Le quería preguntar, doctor, sobre esta discriminación positiva que establece la figura del femicidio, como bien usted explicó, si el entramado jurídico tiene algún tipo también de garantías de que no se cometan excesos en el uso de esa discriminación positiva, porque uno ha escuchado muchas veces que a lo mejor en estas circunstancias la palabra de la mujer pasa a tener como una entidad absoluta o un valor absoluto frente a la del hombre en una disputa, ¿no?, de este tipo, en donde entra a mediar la violencia de género. Y entonces uno pregunta jurídicamente, ¿están los hombres protegidos a lo mejor de un exceso que se pueda dar en ese caso? Hay que hablar de casos particulares. En los casos particulares, por supuesto, muchas veces en esta o en cualquier otra disciplina particular hay errores, hay excesos, y evidentemente que en lo que es la aplicación de esta normativa tuitiva, de esta normativa protectora de personas a las que se las ha categorizado especialmente mujeres o bajo el rótulo de género, puede haber a veces un uso inadecuado, un exceso, una aplicación quizás que obedezca o en la que se verifica algún tipo de desviación, pero esto no amerita la derogación de la normativa. En todo caso, trabajar, buscar los dispositivos que el ordenamiento jurídico nos da para evitar la aplicación quizás equivocada, excesiva, distorsionada de esta normativa. Pero como ocurre en toda cuestión de cierta novedad, como ha sido la cuestión de género que se ha introducido en los últimos 15, 20 años en la normativa, es difícil encontrar un equilibrio. Digo porque se trabaja sobre pruebas. Cuando se habla de violencia de género, doctor, también a veces suelen ser como muy arbitrarios los parámetros, ¿no? O sea, está poco establecido, quiero decir, definido con precisión cuándo es violencia de género, cuándo no es violencia de género, en función de que a veces son cosas que a lo mejor son mínimas y sin embargo se las busca calificar como violencia de género. Entonces ahí ya entramos directamente en el agravante. No sé si me explico. Primera cuestión, la violencia de género es un concepto que se encuentra legalmente definido
la ley 26.485 define la violencia de género, en general como acciones u omisiones, tanto en el orden privado como en el orden público, estructurada sobre una relación desigual de poder que afecta la vida, libertad, integridad sexual, económica, psicológica, etcétera, etcétera, de la mujer. Por lo tanto, hay un concepto al cual atenerse en lo que es la aplicación concreta del derecho. Aquí no estamos trabajando sobre un terreno virgen y que sin pautas a las cuales atendernos. Hay normativas, reglas, tanto en el orden internacional como en el orden nacional, que establecen pautas de apreciación o criterios de apreciación y de aplicación de la normativa. Pero en el derecho esto también tenemos que ser muy claros. En el derecho no existen pautas matemáticas. El derecho siempre, absolutamente siempre implica una tarea de valoración. Desde el momento que el derecho se crea, ustedes como periodistas asisten permanentemente a los debates legislativos. Un mismo texto legal merece la aprobación de uno, el diputado o senador que está al lado rechaza. Si están viendo, leyendo y escuchando lo mismo, ¿por qué uno aprueba, el otro rechaza, por qué otro se abstiene? Porque están valorando de manera distinta. Sí, Cuando en este el juez caso, aplica la doctor, ley, el juez, perdón, claro, no es una computadora, el juez es un ser humano, claro, como vos, como cualquiera de ustedes. Tiene sus convicciones, sus creencias, su entendimiento, sus criterios. También interpreta, no existe, quizá en el futuro, con el advenimiento de la inteligencia artificial, existan los jueces de silicio, pero hoy por hoy los jueces son humanos y valoran, no hay un juez que no valore, y lo vemos en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de la provincia, vemos que el juez A vota a favor, el juez B en contra, el juez C en disidencia, pero si le hicieron lo mismo y vieron lo mismo, ¿por qué votan así? Lo están valorando de manera distinta. sí. Esa es la cuestión propia del derecho. El derecho no es ciencia matemática. Entonces, en las valoraciones, por supuesto, juegan cuestiones personales, subjetivas, que hacen que los resultados no sean idénticos, no sean por ahí lo que esperamos. Para cerrar, Néstor, acá estamos hablando de femicidio. Esto quiere decir que la mujer ya no tiene ni derecho a ningún tipo de réplica, porque en definitiva es el hombre que le quitó la vida, asesinó a la mujer. Digo, puede ser, porque también Milei habló en algún lado de los excesos y demás, que algunos abogados también han planteado, pero es otro tipo de casos. Acá el hombre le quita la vida a la mujer. Digo, después hablamos si hay denuncias a veces que parten de mujeres hacia hombres que no se terminan en algunos casos de corroborar o que directamente son falsas. Pero me parece que es otro tipo de ecuación, ¿no? De delito. Acá hablamos de un homicidio, de un femicidio. Exactamente. Lo otro tiene que ver con lo que ya marcaba el desvío, muchas veces la Claro. aplicación quizás incorrecta de una normativa, y hay que trabajar en el caso concreto que se verifique, tratar de corregir. La justicia deberá idear mecanismos correctores si se está produciendo una aplicación más o menos permanente, continua, Lo último, desvirtuada de esta normativa, pero no es eliminar la normativa, porque sería un retroceso legislativo, cultural, verdaderamente inútil, innecesario, y además, como ya dije, los números creo que avalan, lamentablemente. Si uno mira las últimas estadísticas, están arriba de los 250 todos los años. Por lo tanto, lamentablemente creo que también, tengo que decirlo, que la ley sola no alcanza, las leyes solas no tienen la virtualidad de cambiar las realidades. Hay factores educativos, culturales, en los que habrá que trabajar con políticas sostenidas, permanentes. Lo malo de la Argentina y de otros países es que, lamentablemente, lo que no entienden algunos políticos, y no tiene que ver exclusivamente con Milei, es que hay una continuidad histórica, jurídica del Estado, y que el gobernante de turno no tiene que refundar cada 4 años el Estado. Creo que eso lo deben entender los políticos. Por supuesto que podrán en esos 4 años plasmar sus políticas de todo tipo, pero lo que hay que entender es que el Estado
tiene una continuidad histórica, jurídica, y que no se puede cada 4 años estar refundando el Estado. Todo lo que hizo el gobierno del siglo anterior lo borramos y empezamos de cero. Yo creo que ningún gobierno, absolutamente ninguno, hizo todo absolutamente bien igual, o todo doctor, absolutamente mal. esto trasciende a la Argentina, ¿no? Porque creo que son poquitos los países que no tienen legislado el femicidio. Creo que es Haití, Sí, bueno, por lo menos en Cuba, dicen, de acá, Cuba, de claro. Latinoamérica, Claro. serían los únicos. Después el resto de los países ha avanzado en esta legislación. Bueno, doctor, ha Sí, sido sí, muy eso clarito. digo. Le agradezco el contacto. Verdaderamente algo Sí. muy innecesario. Muchísimas gracias a ustedes. Néstor Oroño, abogado penalista, docente justamente de la cátedra. Una mirada que sumamos a esto. A mí me interesaba en lo particular saber qué podía pasar, digamos, con las personas que, en el caso de que esto avance, de derogar el tema de los femicidios a través del Congreso, donde obviamente el gobierno deberá reunir los números y demás. Bueno, el que fue condenado por femicidio podría incluso pedir el cambio de esa carátula y por ende un delito que es condenado a prisión perpetua reduciría notablemente Ya la no pena. tener ese agravante. Claro. Igual creo que en la respuesta que dio el doctor se entiende que esto va a ser muy difícil Es muy- que claro. progrese. Me suena más a una acción política de parte del gobierno, Instalar un tema, sí. instalar temas polémicos para que se instale un debate, pero no sé si pragmáticamente hablando tiene alguna chance, por lo que Hoy- escuchamos. hoy creo no que tiene haya los números consenso a nivel propios. parlamentario, ¿no? Hoy no tiene los números propios. De todas maneras, estamos a la antesala de una elección legislativa, Sí. Sí, por donde ahí- hoy no tiene los votos propios, para sacar leyes tiene que juntarse con aliados y demás, pero digo, estamos a las puertas de una elección legislativa que es en definitiva lo que ordena las fuerzas en el Congreso de la Nación. Sí, por ahí, con respecto a eso que decía Juanma, te da como un respiro, una sensación de decir, bueno, es muy difícil que suceda, pero también hay una realidad, tenemos un ejecutivo que está gobernando sin la mayoría de las cámaras y lo logra hacer sin ningún tipo de dificultad, algo que a lo mejor años atrás parecía algo muy complejo. Igualmente, como decía, estamos Bueno, muy hoy no cerquita tiene los números, claro. de elecciones. Yo creo que en caso de ir para atrás en materia de derecho, que va a sufrir, más allá de que vamos a sufrir las mujeres y que va a sufrir la población en general, también los legisladores que se animen a dar el voto afirmativo ante una sanción así. Recordemos cuando pasó hace un tiempo atrás la ley del aborto, los nombres de los funcionarios que votaron que no, o que tenían un discurso que parecía que iban a votar que sí, pero al momento de dar el voto final pusieron que no, aparecían escritos en todas las redes sociales, fueron cosas que se viralizaron. Yo creo que nunca hubo, creo que gran parte de la población argentina conoció a los verdaderos legisladores que tenemos a través de leer esas listas. Entonces me parece que no va a ser muy distinto a algo así, porque es muy polémico. Bueno, el Facu hablaba también el presidente de la desigualdad económica salarial. Sí. ¿Eso existe o no? En la ley no existe, no se puede diferenciar. En la realidad, digamos. En la ley La no realidad, existe, digamos. no existe. Lo que sí termina sucediendo es cómo se mide. Si utilizás promedios hay una brecha salarial. Ahora, después, medida profesión por profesión, el tema es cómo, de qué manera. Una empresa no puede diferenciar al momento de pagar un sueldo una diferencia salarial en si es hombre o mujer, digamos. No lo puede hacer ni por género, bajo ningún punto de vista. Con lo cual, tanto el Estado como el sector privado, al momento de contratar, no hay esa disparidad. Ahora, ¿qué pasa? La brecha de género existe en la Argentina y está con un piso muy alto, entre el 25 y 35% de diferencia, pero por los promedios, por cómo es la manera de ingresos y el nivel de ingresos que tiene la población femenina y el promedio de ingresos que tiene la población masculina. Y esa es la verdadera brecha de género. En este último tiempo, con los últimos años, se fue dando una apertura, pero hay una diferencia muy alta en cuanto a los promedios. ¿Se entiende? ¿Puede decir que más hombres acceden a los puestos de trabajo?
cúpulas será la de brecha? las jerarquías y principalmente, y ahí Milei lo pone de ejemplo, hay algunas profesiones que eventualmente terminan siendo las de mejor remuneración que acceden hombres y hay muy pocas mujeres. Hay muy pocas mujeres, realmente. Por ejemplo, en la cúpula de la dirección técnica de la gran mayoría de las empresas del sector privado. También hay mucho menos mujeres está creciendo y está fenómeno que sucede y eso hay que buscar mucho más. Falta muchísimo más emprendedurismo en Argentina, empresas nuevas. Y que esas empresas nuevas estén dirigidas por mujeres, pero por el hecho de emprender, y lo mismo sucede con los hombres. Es algo que le haría muy bien a la economía, tener mayor nivel de sector privado, mejores empresas y muchas más, que es lo que tendría que suceder. Ahora, el tema central es eso, en no solamente las áreas, las mujeres por lo general se demandan y principalmente la gran mayoría trabaja en sectores donde las remuneraciones tienen segmentos medios o bajos, los hombres también, pero el tema es en la carrera profesional. Hay una situación muy pero muy compleja. En otras áreas hay una igualdad mucho más fuerte y en la otra, evidentemente, todavía la brecha de género es muy pero muy importante. Cuando vos tomás el promedio y sacás simplemente en la Argentina las personas que tienen ingresos y dividís por género, esa brecha está al menos entre un 25 y 30%. Pero claro, el tema es qué termina sucediendo. Las mujeres tienen un promedio de ingresos entre la que más gana y la que menos gana, están más cerca de la base de la pirámide. Los hombres, entre los que más ganan y los que menos ganan, no están más cerca de la base de la pirámide, hay una dispersión mucho mayor y hay una mayor proporción en las actividades que tienen mejor remuneración, por eso el promedio termina dando un número mucho mayor. Hace poco veía un estudio que se hizo en algunos países de Europa y decía algo que va más o menos de la mano con lo que vos decís. Quizás la diferencia del salario no está entre el puesto de un enfermero y una enfermera que trabajan la misma cantidad de horas, sino que lo que este estudio planteaba es la idea de que hay trabajos donde cada uno puede negociar a lo mejor el salario que quiere recibir. Estamos hablando de puestos generalmente jerárquicos, de personas que tienen algún tipo de estudio, y a esas personas, generalmente los varones suelen negociar también sueldos que son mucho más altos. Y hablaba de una nueva tendencia que hay en Europa. Vieron que siempre se dijo, y acá incluso en Argentina, de que a la mujer no se la contrata tanto en empresas porque después si saca... maternidad. Después si queda embarazada, tiene algunos meses donde no va a trabajar, y eso para la empresa genera un costo. Bueno, este estudio lo que planteaba era como que estaba cambiando esta tendencia y que al contrario, que preferían pagar esos meses sin ningún tipo de problema porque notaban que la mujer se conformaba con el sueldo que tenía, no peleaba por más, entonces le significaba la misma cantidad de trabajo de manera eficiente, porque hombres y mujeres pueden hacer lo mismo, pero sin esa negociación previa a la hora de cargos que son importantes. Le salía más barato contratar mujeres y por eso está cambiando en algunos países de Europa esto. Sí, el dato fáctico, eso es dato y no lo reprocha absolutamente nadie, que en el promedio las mujeres terminan ganando menos que los hombres y eso es real y acceden a puestos de trabajo de menor jerarquía y en el medio, en la competitividad, además, son demandadas para otras horas de trabajo no remunerado, como por ejemplo lo que sucede muchas veces en las tareas en casa, que hay una desigualdad todavía en el ámbito de las familias, donde por ejemplo la mujer tiene muchísimo más demanda de días por el hecho del cuidado de las personas, que tal vez los hombres no, y ahí también hay mucho para emparejar, pero eso también hace a la cuestión salarial y al desempeño del desarrollo profesional dentro de la vida laboral de una persona, que muchas veces terminan decidiendo, bueno, apartar un poco eso, la cuestión laboral, y dedicarse más a las demandas familiares, pero eso es una formación, digamos, del núcleo familiar, decisiones personales, pero que también se ponen en juego. Es dato y hay una brecha salarial, aunque muchas veces te digan, pero mirá que si una persona la emplea tanto varón o mujer, la ley de contrato de trabajo va a tener lo mismo, el recibo de sueldo va a ser igual, si está en la misma característica no se puede diferenciar, y eso es cierto, tal vez sí, pero el tema es
¿Qué pasa en el universo y en los promedios dentro del mercado laboral? Y es algo generacional también, perdón que sigo hablando del tema, porque también soy justo la única mujer en la mesa. Es algo generacional, nuestras madres, nuestras abuelas trabajaban, pero trabajaban en el hogar, no percibían un salario. Hace muchos años que la mujer se encuentra insertada en el mercado laboral, poco a poco se gana su lugar. Hace poco hicimos una nota con la Universidad Nacional del Litoral, nos contaban que el mayor porcentaje de personas que ingresaban a la facultad eran mujeres. No, y los que ingresan también, o sea, ojo con ese cambio de la profesionalid que está teniendo hoy y de este último tramo, en la mujer, en un montón de profesiones, que es eso, solamente ese dato central va a dar sencillamente la posibilidad de hacer mucho más equiparable. Y de revertir entonces estas cifras que vos estás contando, de estas diferencias. O sea, a lo que queremos llegar, sí es cierto lo que dice el presidente en el discurso, que a lo mejor habrá más obreros, más plomeros, o que habrá ciertos lugares, ciertas áreas donde hay varones y no hay mujeres. Pero porque por una cuestión generacional y social, antes no se podía. Poco a poco se está revirtiendo esta brecha. Entonces, que no quiera tratar a la mujer de que no quiera hacer trabajo forzoso. Nosotros en Aire de Santa Fe hace un tiempo, cuando fue el 8 de marzo, trajimos historias de mujeres que estaban cambiando la historia en Santa Fe y había mujeres que eran obreras en una construcción. Pero se está abriendo camino ahora, porque los cambios surgieron ahora. El Ni Una Menos surgió en el año 2015, o sea, hay que darle tiempo a la mujer a que pueda abrir camino ahí. 11:30 de la mañana, ¿sí? Está buena la charla, cada uno aportando desde su lugar. Como decíamos, ¿no? La idea de la entrevista era sumar una mirada más y después, bueno, que cada uno pudiera contar lo que le pareciera. También hay algunos mensajitos ahí que nos llegan al WhatsApp, así que gracias. 11:30 de la mañana, momento de repasar los datos del tiempo a esta hora. ¿Cómo va a continuar el domingo? Te lo cuenta Jorge Giometti. Domingos con algo que decir. Por la gran radio de Santa Fe. Algo que decir.